Pues empecemos por ahora con cómo relacionar la forma de las funciones con la primera derivada. Para lo cual definimos cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Entonces, una función va a ser creciente cuando su derivada sea mayor que 0 en un cierto intervalo. Entonces decimos que la función es creciente en ese intervalo. Pero si la derivada, la primera derivada, es menor que 0 en un cierto intervalo, ciertos valores de x, entonces esa función es decreciente en ese intervalo. ¿Vale? Entonces, hagamos un ejemplo. La función f de x igual a 3x a la cuarta es un polinomio, menos 4x al cubo, menos 12x cuadrada, más 5. ¿Ok? Hay que encontrar, para este ejemplo, donde la función es creciente y donde la función es decreciente. ¿Ok? Esos intervalos donde la función es creciente y decreciente y otras propiedades que pueda tener se llaman intervalos de monotonía. Es decir, para un cierto intervalo de valores de x, la función va a tener el mismo comportamiento, va a ser monótona, va a ser creciente o va a ser decreciente, ¿sale? Bueno, entonces se pueden llamar así también intervalos de monotonía. Entonces lo que tenemos que hacer, pues para aplicar la prueba, pues es encontrar la derivada y observar en qué valores de x la derivada se hace 0, en donde su derivada no existe. Esos son los valores críticos. Pero con esos valores críticos vamos a poder definir intervalos y a partir de esos intervalos, a su vez, explorar el signo de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, sobre lo que vamos primero vamos a poner aquí rápido, el método, una especie de método. Primer paso, la función. Siguiente paso, derivar. Y de aquí puedo obtener los valores críticos, vamos a ponerle así, valores críticos de x, y de ahí se van a definir intervalos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tengo un valor crítico, 2, 3 valores críticos, 4 valores críticos, si yo tengo 4 valores críticos, se me van a definir automáticamente 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos, ¿sale? Y en esos intervalos tengo que finalmente analizar el signo de quién, de f' en cada uno de esos intervalos, ¿sale? Entonces ahora lo primero que tengo que hacer es derivar. Derivamos f de x, f' de x me da 12x al cubo menos 12x cuadrada menos 24x más 0. Puedo factorizar un 12 y una x. 12x y me queda x cuadrada menos x menos 2. ¿Ok? Déjenme revisar los signos. Es correcto. Bueno, entonces ahora este factor que tengo aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo buscar x por x para que me dé x cuadrada y tengo que buscar signos cambiados, ¿verdad? Menos y más. Dos números que multiplicados me den menos 2. Entonces puede ser el 2 y el 1. Revisemos muy rápidamente. Este es x cuadrada. Aquí está. Este de aquí sería menos más x menos 2x y esto me da simplemente menos x, que aquí está, y el producto de este es menos 2, que también está acá. ¿Ok? Entonces sí funciona. Esta factorización es la correcta. Vamos a limpiar un poquito aquí y vamos entonces a, aquí borré un paréntesis, vamos a escribir f' de x, finalmente me quedó como 12x, x menos 2 por x más 1. Esta es la factorización. Esa es la primera derivada. Entonces, ¿cómo encuentro los valores o los números críticos? Bueno, recordando que los números críticos son los que hacen la primera derivada en x igual a c, ¿verdad? Crítico, hacen la primera derivada a 0 o hacen que esa primera derivada evaluada en x igual a c no exista. ¿Ok?
Entonces, en este caso no hay un valor de x, al no haber cocientes, no hay valores de x que hagan que la primera derivada no exista. Sin embargo, sí va a haber valores de x que hagan que la derivada se haga cero. ¿Cuál es ese valor crítico? Un primer valor crítico es 0, ya que si x vale 0, aquí pongo 12 por 0, 0, y al ser puros productos, es decir, este factor por este factor por este factor, con que uno de ellos se haga 0, en este caso x1, 0, todo vale 0. Entonces, si x1 vale 0, la primera derivada es 0. El otro valor es cuando x vale 2. Aquí, si pongo x igual a 2, 2 menos 2 se hace 0 y todavía se vuelve a hacer 0. Si x3 vale menos 1. Entonces ya encontré estos valores críticos. Lo que habíamos comentado es que si tengo 3 valores críticos, voy a tener entonces 4 intervalos. ¿Cuáles son esos intervalos? Bueno, vamos a empezar a hacer lo más rápido posible, vamos a empezar a hacer una tablita. Entonces vamos a escribir nuestro intervalo. Nuestro intervalo va a ser desde menos infinito. Déjenme ponerlo aquí de manera más rápida. 0, y ahorita hacemos la tablita. 0, 1, 2 y menos 1. Entonces, claramente, ¿qué intervalos tengo? De menos infinito a menos 1, de menos 1 al 0, del 0 al 2 y de 2 a infinito. ¿Ok? Son los intervalos que tengo que manejar ahí. Entonces, tengo de menos infinito a menos 1, tengo de menos 1 al 0, aquí me equivoqué, de menos 1 al 0, tengo del 0 al 2 y tengo de 2 a infinito. Tengo 4 intervalos, ¿sale? Ahí está. Ahora lo que tengo que analizar finalmente es el signo, ¿verdad?, de la primera derivada. Entonces, el signo de la primera derivada se construye ¿cómo? Pues la primera derivada se construye a través del producto de tres cosas. Aquí va a ir un 12x, que es una de las cosas que se multiplican. Entonces, ¿qué signo tiene el primer factor, el 12x, en cada uno de los intervalos? Eso es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué signo tiene 12x? Bueno, pues si tomo una x desde menos infinito hasta menos 1 y lo multiplico por 12, pues eso es negativo. De aquí del menos 1 al 0 es negativo, aquí es positivo y aquí es positivo. ¿Está claro? Entonces, el signo del primer factor, que es 12x, es de esa manera en cada uno de sus intervalos. Ahora vamos viendo el signo del siguiente factor. El siguiente factor es x menos 2. Vamos a ponerlos así. El siguiente factor es x menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar primero este intervalo, el de la más derecha, extrema derecha. ¿Qué pasa si tengo valores mayores que 2? Valores mayores que 2 puede ser, por ejemplo, 3. 3 menos 2 es positivo. Valores mayores que 2 en x siempre le van a ganar al 2. Y por lo tanto, en este intervalo tengo valores positivos. Ahora fíjense, valores menores que 2, pero mayores que 0. Al ser menores que 2, menos 2 se va a hacer negativo. Entonces, cualquier número que yo tome entre el 0 y el 2, sin tocar el 0 ni el 2, en esta diferencia que es x menos 2, cualquier número menor que 2 menos 2 va a ser negativo. Ahora tengo números negativos, menos 2, pues se hace negativo. Números negativos menos 2 sigue siendo negativo. Y nos queda por estudiar qué pasa con el signo en el último intervalo, que es en el último factor, que es x más 1. Entonces, en x más 1, ¿qué pasa? Nuevamente empiezo por acá. Pueden empezar por donde ustedes quieran. ¿Qué pasa si tengo valores mayores que 2 y le sumo 1? Pues sigue siendo positivo. Por ejemplo, el 3 más 1 es 4, sigue siendo positivo, es positivo. De 0 a 2 son números positivos, más 1, positivo. Ahora, ojo, aquí tengo números de menos 1 al 0. Del menos 1 al 0, es decir, son más pequeños en valor absoluto que el 1. Entonces sigue siendo positivo. ¿Ok? Tomen, por ejemplo, el valor de menos 1 medio. Menos 1 medio más 1 gana el 1, ¿verdad? Se vuelve 1 medio. Ahora, números en valor absoluto, en este intervalo, en el último, números en valor absoluto más grandes que 1
pero estos son negativos. Por ejemplo, el menos 2 más 1 va a ganar el menos 2, ¿verdad? Entonces esto es negativo. Bien, pues ya casi terminamos, porque ahora lo que hay que hacer es encontrar el signo de la primera derivada que se construye a partir de la multiplicación de 2 de x por x menos 2 por x más 1. Pero entonces esa f' en cada uno de esos 4 intervalos pues va a tener un signo que es el producto de la multiplicación de esos factores. Entonces tengo menos por menos, más por menos, menos. ¿Ok? Entonces el signo de la primera derivada en este intervalo es negativo. Ahora, tengo menos por menos, más por más, más. Este último es más y este es más por menos, menos por más, menos. ¿Ok? Entonces lo que tengo ahora es que mi función va a ser decreciente por el signo de la primera derivada. ¿En qué intervalos? Vamos a concluir. F' de x es menor que 0 en el intervalo de menos infinito hasta menos 1 y en el intervalo de 0 a 2. En cambio, la función, bueno, ahí es decreciente. En cambio, la función es creciente, f' de x, ¿verdad? Es mayor que 0 ahora en, ¿qué intervalo? Dijimos en x, que esté entre menos 1 y 0, y en x entre 2 e infinito, ¿sale? Entonces ya encontramos nuestra respuesta, dónde decrece y dónde crece la función. Bien.